Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Miren lo que tengo acá, dobladitas caseras. En este video te voy a enseñar a hacerlas. Miren, están cociditas por dentro. Le ponemos un poquito de queso y a disfrutar con esta rica receta. Los ingredientes que vamos a usar para nuestras dobladitas son muy pocos. Vamos a usar manteca, harina, agua a temperatura ambiente o tibia, pero no tan caliente, sino que tibia más o menos fría, temperatura ambiente, una cucharadita de polvo de hornear que se la voy a mostrar cuando lo esté agregando y una pizca de sal. Con eso vamos a armar unas ricas dobladitas, así que manos a la masa. Vamos a comenzar armando nuestra masa. En un bol vamos a agregar la harina. Recuerda que todas las cantidades exactas de lo que estamos usando están en la descripción del video. También vamos a agregar la manteca. Yo la manteca la tengo aquí a temperatura ambiente. Recuerden que les dije que los polvos de hornear era una cucharadita, miren. Es esto de polvos de hornear, pues, y ni siquiera alcanza a ser 1 gramo. Vamos a mezclar, vamos a servir a la manteca dentro de la harina para que se vaya uniendo. Vamos a hacer unos grumitos con la manteca, la misma harina, y vamos a ir agregando un poquito de agua. Vamos a agregar un poquito de agua y vamos a ir mezclando, uniendo todo con nuestra mano. Tenemos que hacer así. En esta ocasión tenemos que meter la mano de una vez a la masa. Tenemos que dejar la masa bien grasienta. Ahora, en este punto le voy a agregar también un poquito de sal. La sal también va a estar en la descripción del video, la cantidad exacta que voy a usar. Yo la agrego con la mano porque yo sé cuánto hace mi mano de sal, la cantidad de sal que uso normalmente. Así que aquí ya está lista la sal. También le puedes agregar mantequilla. Le puedes agregar mantequilla con o sin sal. Pero en esta ocasión solamente vamos a usar manteca. Por eso yo reemplacé, porque cuando usamos mantequilla es mitad manteca y mitad mantequilla. En la descripción del video de todas maneras te voy a dejar cuál sería la cantidad de mantequilla que deberías usar para hacer la masa si lo quieres hacer con mantequilla. Unimos lo que queda de agua. Vamos moviendo bien con la mano, miren. Fíjense, esta masita está bien grasienta porque las dobladitas son grasientas, son más aceitosas, son más ricas, son más sabrosas. Así que ya, ahora le agregamos lo que queda de agua y empezamos a amasar. Tenemos que hacer que todo esto se una en nuestro bol. Vamos amasando, como ven, tenemos que ir moviendo. Eso. Está nuestra masita. Ahora, como ven, esta masita le faltó un poquito de harina. Y yo siempre cuando hago los videos, siempre cuando hago pan, dejo un poco de harina aparte, porque a veces pasa que algunas harinas absorben más agua. Así que vamos, le agregamos un poquito más de harina, amasar. ¿Ven? Eso fue todo. Pero yo, como te dije, te voy a dejar la cantidad exacta, porque yo creo que me pasé como con 30 gramos o ml de agua. Ok, la masa está lista. Vamos a enharinar un poco la mesa y vamos a empezar a amasar. Acá vamos a estar amasando aproximadamente 10 minutos hasta que nuestra masita quede bien lisa y se haya unido todo. Así que volvemos en 10 minutos. Miren, les quiero mostrar cómo me quedó la masa. La estuve amasando por 10 minutos, estoy cansado. Pero miren, quedó blandita, quedó rica. La vamos a dejar reposando aquí por 10 minutos y vamos a armar los bollitos para armar nuestras dobladitas. Las vamos a pintar con un poquito de leche. Tú también las puedes pintar con huevo o ya sea con agua, así que no hay ningún problema con eso. Nuestra masita ya reposó, yo la dejé 10 minutos. Ahora vamos a hacer unos bollitos de 100 gramos. Vamos a ver cuánto sacamos acá. 117, un poquito mucho. Ok, 110.
Y aquí, a ver. 100, ok. Vamos a dejar esto de lado y les voy a mostrar cómo hacer dos. ¿Okay? Primero, estos bollitos los vamos a empezar a hacer con la mano. Fíjense mi mano. Vamos a mover así en círculos para formar nuestro bollito. Yo lo voy a hacer más rápido ahora, para que no piensen que estoy en cámara lenta. Y fíjense, miren nuestro bollito cómo se forma. ¿Se dan cuenta? ¿No? También le pueden hacer así, con las manos. Ok, tenemos uno, vamos a hacer lo mismo con el otro. Vamos a ir formando, recuerden la mano hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y lo vamos moviendo. Recuerda que si te gusta este video, te gusta este contenido, te gusta el canal, deja un like, comenta y suscríbete para que sigamos subiendo recetas en Cocinando con Gusto. Ok, ya tenemos listos nuestros bollitos, miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a aplastar un poco con la misma mano. Y ahora con un ulero que le pasamos un poquito de harina, no mucho, vamos a empezar a aplastar nuestro bollito. Voy a dejar este bollito acá al lado. Empezamos a mover, empezamos a aplastar porque tenemos que dejar la masa más o menos delgadita para doblar. Porque hay algunas dobladitas que ven en algunas partes que son muy gruesas y eso es pan, casi, como que pan que doblaron. Acá está. Van a ser unas dobladitas más caseras, más ricas que en cualquier parte. Así que te recomiendo que hagas esta receta en tu casa, porque después de esto no vas a querer comprar nunca más. Bueno, si te fijas, estamos dejando la masa delgada, la estiramos bastante y le voy a dar otra vuelta más. La voy a volver a estirar otro poquito, miren, fíjense, así. Y ahora esta masita ya se estiró y ahora la vamos a doblar. La vamos a doblar un poquito acá y la vamos a doblar hacia el lado de acá. Y acá tenemos, si fijan, nuestra primera dobladita. Espero que se esté viendo bien, eso es. Ahora vamos a hacer el otro, si te quedaron dudas. Volvemos, aplastamos un poquito, eso, hacemos con la mano, aplastamos con la mano y ahora vamos a aplastar con el ulero. Les vamos aplastando, la vamos estirando. Recuerden que la masita tiene que dejarla más o menos bien delgadita para que sea una dobladita crujiente, o que no sea un pan tan grande, sino que sea realmente una dobladita de esas delgaditas que venden en algunas partes que son bien ricas también. Ya. La dobladita también la podemos pintar, la vamos a pintar luego, ya sea con leche o con huevo. También la puedes hacer con agua, si no tienes leche, en casualidad, o no tienes huevo tampoco, bueno, no te preocupes, y se le puede poner un poquito de agua también encima. Ok, ya tenemos la masita bien estiradita. Esta queda un poquito más deforme, pero no hay que discriminar a nadie, así que también nos vamos a comer esta. Ok, vamos a doblar hacia un lado, vamos a dejar esta acá. Como esta parte de acá se ve más grande, entonces vamos a doblar hacia acá. Y listo, miren. Acá tenemos ya listas dos dobladitas. Yo voy a terminar de hacerlas todas, las vamos a poner en una fuente porque las vamos a pintar y las vamos a pinchar antes de meterlas al horno. Ya tengo todas las dobladitas hechas. Miren, acá yo tengo huevo mezclado con un poquito de agua para pintar nuestro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a pinchar. Acá yo tengo un tenedor. Vamos a pinchar todas. Miren, esta quedó chiquitita. Con la porción de harina nos salieron 8,5. Yo ocupé 500 gramos de harina. Pero como les dije, todas las cantidades exactas están en la descripción del video. Ok, ya las pinchamos, están listas. Y ahora las vamos a ir pintando. Pintamos un poquito por acá. Las vamos a pintar todas. Esa. Mientras que nosotros estamos pintando, prende el horno y tenlo precaliente a 200 grados. Y eso vamos a meter ahora las dobladitas al horno. Las vamos a dejar entre 15 y 20 minutos, todo depende del horno. Algunos hornos son diferentes, así que tienes que tener cuidado y estar mirando tus dobladitas para que no se te vayan a quemar. Ok, esto ya está listo.
Ahora se va al horno y ya les mostraré el resultado. Se viene la hora de la verdad. Acá están nuestras dobladitas. Miren qué delicia. Así han quedado nuestras dobladitas. Están crujientes, ricas. Miren, acá tengo la chiquitita esta. ¡Ay, que me quemo! Me quemé los dedos. Pero bueno, este sería el plato de hoy o el video de hoy. Miren, las dobladitas están cociditas por dentro, ricas. Ahora, nada, yo voy a comerme unas dobladitas con queso y con mantequilla. Solo queda disfrutar. Espero que te haya gustado este capítulo y nos vemos nuevamente en Cocinando con Búfalo. Chao, chao.